Como decía Gabo, si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay una mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, aunque las tragedias convirtieran los grandes ríos en lágrimas, los fuertes vientos en suspiros desconsolados. No importa creer que esto puede cambiar si las balas se desviaran y la muerte se fuera de los pueblos colombianos. Pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decir cuánto amor perdido queda por un conflicto, cuántos corazones derraman cada lágrima para el olvido. Si supiera cuánto dolor ha generado este malentendido. He aquí la historia. Cada vez que regresaba a Puerto Nuevo, Olga María se llenaba de más preguntas, suposiciones y arrepentimientos, y se volvía a preguntar cómo habría sido su vida si a su papá no lo hubieran asesinado. Recuerda las conversaciones de los adultos que escuchó siendo una niña. Mi mamá decía, se lo comieron los chulos. Yo odio ese animal. De hecho, cuando veía un chulo no veía la hora de matarlo. Decía que quería matarlos porque yo iba a encontrar a mi papá ahí. Esto es un recurso a lo que deben recurrir varias madres viudas con sus hijos. Buscar una manera menos grotesca y cruda de excusar la ausencia del padre. En este caso, la imagen de los chulos devorando a su padre es recurrente en su relato y siempre aparece en relación con su cuerpo ausente. Cuando tenía 25 años, Olga María fue con su madre a Bogotá a dar una declaración sobre la desaparición de Aurelio. En ese momento ella le recordó aquellas conversaciones de infancia en las que le decía que los chulos se lo habían comido. Aquel recuerdo fue tan impactante para ella que sintió el deseo de lanzarse por la ventana del edificio donde daba su testimonio. Yo estaba dando la versión de eso que creía que se estaban comiendo los chulos y mi mamá muy tranquila me dijo, es que ese era su papá, por Dios. Que yo vi esa ventana y no sé si era el brillo, pero dije, vámonos ya a sacarlo. Y me devolví en el tiempo. La forma como murieron los padres, los relatos de otras personas o la propia imaginación sobre los hechos producen frecuentemente malestar emocional, ideas obsesivas, pesadillas, culpas, entre otros, incluso años después del hecho. En varios casos, la angustia llegó a manifestarse como pensamientos suicidas. En 9 de cada 10 testimonios tomados por la comisión, las víctimas hablaron de la culpa, la tristeza, la rabia, la indignación y la impotencia como impactos de la pérdida. Además, 1 de cada 10 personas entrevistadas que quedaron huérfanas por el conflicto armado afirmó que esta violencia les dejó una sensación de pérdida del sentido de la vida acompañada de pensamientos suicidas y depresión, mostrando una vez más lo que hemos hablado en anteriores videos. La guerra no deja a nadie ileso. En un informe entregado a la Comisión de la Verdad se señala que además del dolor y el sufrimiento, las niñas, niños y adolescentes pensaban que lo sucedido pudo ser su culpa, ya sea porque se portaron mal o porque dejaron de hacer algo. Esta confusión sobre la relación casual entre sus propios actos y la violencia sufrida es frecuente en la niñez, pero que esos sentimientos permanezcan durante mucho tiempo muestra ante todo una falta de espacios sociales de reconocimiento y apoyo para poder asimilar y entender lo vivido. Asimismo, el miedo, la culpa y la zozobra con la que quedan las niñas, niños y adolescentes huérfanos ha incidido en su desarrollo y en la estructuración de su personalidad, confianza en sí mismo y recursos para manejar las emociones durante el resto de su vida. Así lo expresó Olga María. Anhelo devolver el tiempo y ser grande y decirle a mi papá que no vaya a esa finca, porque no tiene nada que ir a hacer por allá, pues nos quedamos solos y ahí es cuando empieza la guerra con uno mismo.
La guerra era supervivencia, la lucha para poder comer, para poder vivir. Las preguntas que Olga María se hacía siendo niña sobre el destino y el cuerpo de su padre son las mismas que se hace ahora en su vida adulta. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién lo mató? ¿Dónde está su cuerpo? Y son las mismas que diferentes familiares de personas desaparecidas y sus comunidades se han hecho. Estos interrogantes se hacen más presentes en fechas especiales, tal como lo cuenta Ángela, cuyos padres y hermanos fueron desaparecidos en 1986 por acción de grupos guerrilleros sin identificar en la Argentina Huila, cuando tenía 9 años, por lo que ella y sus 7 hermanos quedaron huérfanos. Para Ángela, el mes de mayo revive el dolor en el Día de la Madre, incluso más de 30 años después de la pérdida. Tengo 41 años y para mí el mes de mayo es mortal. Para mí que no existiera ese mes. Yo solamente vivo el dolor que llevo por dentro. Enfrentarse a la vida así, mirar las cosas tan injustas. Uno dice, bueno, yo porque tuve que pagar esto así. Para mí no hay Navidad ni mes de mayo. A mí ese mes me da mucha nostalgia. No sé si eso me pasará solo a mí, pero yo lo revivo mucho a ellos, mucho. Como el de Ángela, el caso de Julio, cuya madre fue asesinada por las FARC-EP cuando él tenía 2 años, muestra que la tristeza y el sentimiento de pérdida persisten muchos años después del hecho violento. Este es uno de los impactos emocionales más preponderantes en el caso de la orfandad, pues la soledad durante el duelo y la falta de afecto dificultan la superación de estos sentimientos. Pienso que cuando era más niño me sentía incompleto, totalmente incompleto. Incluso aún me pasa cuando hay un problema, las personas con que uno siempre va a contar en la vida son los padres. A veces cuando tengo un problema y quisiera hablar con alguien, desahogarme, siempre pienso, si tuviera a mi mamá, ella seguramente me escucharía sin juzgarme. Porque eso es lo que uno busca, que no lo juzguen. Y ha sido difícil porque no tengo la confianza de pedirle ayuda a nadie más. Por eso de que me daban los zapatos que ya no les servían a ellos. Entonces, cuando fui creciendo, no quise depender de nadie. A veces uno quiere tener un apoyo y no lo hay. Solo tengo a mi abuelita porque mi abuelito falleció también y no tengo hermanos. Así que es algo muy solitario. Y es cuando uno dice, estoy prácticamente solo. La orfandad también da lugar a sentimientos de soledad, abandono y ansiedad frente a posibles pérdidas y la sensación de que todo lo que representa cuidado y afecto puede ser fácilmente destruido. Estas víctimas también sienten indignación, rabia y odio, que son formas de expresar la tensión y el malestar, reivindicando a los familiares o exigir justicia. A pesar del cúmulo de emociones y sentimientos que se conservan en el tiempo, la atención psicosocial ha sido insuficiente y tardía. Como resultado de la ley de víctimas, se creó la estrategia de recuperación emocional a nivel grupal basada en el reconocimiento de los recursos propios del afrontamiento de las víctimas del conflicto. Frente a la atención de niñas, niños y adolescentes, para el 2018 se habían atendido 1.736 personas menores de 18 años víctimas de diferentes hechos. Sin embargo, no es posible afirmar la existencia de una estrategia diferenciada para los casos de orfandad más allá de lo dispuesto en los lineamientos aprobados en 2016 y actualizados en el 2022, que orientan sobre el acompañamiento en el proceso de duelo y la protección del derecho a la familia. Además, para las personas huérfanas que hoy son adultas, la creación de estos mecanismos fue tardía y tuvieron que crecer sin procesar adecuadamente estos sentimientos. Por otro lado, el programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas solo desde 2018 empezó a establecer directrices específicas para la atención psicosocial a familiares de víctimas de desaparición forzada y sus comunidades.
Al ser tardío, no es posible medir su efectividad. Aunque se reconocen los esfuerzos para la atención psicosocial, muchas niñas, niños y adolescentes no tuvieron en el momento de los hechos un espacio o acompañamiento para expresar lo que estaban sintiendo. En cambio, tuvieron que adaptarse a una situación estresante y difícil, acostumbrarse a vivir con la pérdida y asumir de manera rápida nuevos roles para que sus familias no colapsaran totalmente, llevando a reprimir esos sentimientos y buscar otras formas de poder sufrir ese dolor. Este río de dolor que genera las constantes confrontaciones en pueblos colombianos ha generado que las familias se desarrollen en un entorno donde el silencio es clave para evitar sufrimientos y no dejar a sus niños en la orfandad. Las familias afectadas por la desaparición forzada o por muertes violentas han vivido esas experiencias en un contexto social de miedo e indiferencia. La incertidumbre y el impacto de la pérdida hacen que esos efectos permanezcan en el tiempo, lo que muestra la necesidad de la verdad y del hallazgo de los cuerpos de los familiares como medidas clave para los procesos de duelo.